va el tiempo. Entonces dice, versículo 19, que lo apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, y sucede algo que hasta cierto punto sí es milagroso. Versículo 20, rodeándolo a los discípulos, se levantó, entró en la ciudad. O sea, no dice que lo levantaron, ni que lo metieron a la ciudad arrastrando, ni le dieron primeros auxilios, ni ambulancia, nada hubo de eso. Pero él se levantó por su propio pie, entra en la ciudad y al día siguiente sale de viaje. Así que después de ser apedreado, ustedes saben cómo apedreaban los judíos, no agarraban piedras de resortera. Las piedras de los judíos eran piedras que se agarraban a más pesada que cada quien podría levantar. Entonces el apedreamiento era prácticamente imposible sobrevivir a un apedreamiento de ese estilo. Entonces es entender un poquito. En muchos apedreamientos lo que hacían era hacer una pila de piedras encima del apedreado. Entonces esa era la manera de hacerlo. Por eso muchos se atreven a decir que él murió y que fue resucitado. El pasaje, déjenme les busco porque sí está interesante. A ver si lo encuentro. Se me hace que se lo voy a quedar debiendo si no lo encuentro ahorita. Ya, 2 Corintios 1:10. Dice así: tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces aquí habla de Dios que resucita de los muertos, que lo libró, lo libra, y hablando de librará de tan gran muerte para el futuro, obviamente habla de la segunda resurrección, pero es posible que 2 Corintios desde el 1:18 dice que perdieron la esperanza de conservar la vida, tuvieron sentencia de muerte, fueron librados de Dios que resucita de los muertos. Entonces esas afirmaciones podían sugerir esa posibilidad. No podemos ser categóricos, no podemos enseñarlo, porque la Biblia no dice Pablo murió y fue resucitado, pero es una posibilidad. Lo que sí, el hecho de que se haya puesto de pie, levantado y salido de viaje el siguiente día, eso sí es algo que debió haber sido un milagro. No es algo normal que haya pasado algo así. Y bien, terminamos entonces aquí nuestro viaje, llegando ya a nuestro siguiente mapa, que es el viaje de regreso. No vamos a ver más que el viaje así rápido. Dice que pasaron a cada una de estas ciudades en todo el viaje de regreso, y leo versículo 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de ser muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos aquí un dato interesante, ese equilibrio entre evangelismo y discipulado. Bueno, estuvieron pasando de regreso a cada una de esas ciudades para confirmar ancianos, para dejar las iglesias constituidas. Iglesias las cuales muchas de ellas no tenían más allá de pocos meses de vida, y ya deberían de tener ancianos. Los requisitos del anciano, los vemos más adelante, si te das cuenta, no tienen que ver con instituto bíblico o con una gran educación, digamos, para poder tener teología. El único requisito que tiene que ver en cuanto a enseñanza es ese, que dice apto para enseñar. Pero si te fijas, el resto tienen que ver más bien, el resto de los requisitos son más bien de aspecto de carácter, más que de aspecto académico.
Así que es más importante el carácter del anciano, del líder, del pastor de la iglesia, es más importante su carácter que su preparación académica. Y eso habla también de los segundos que era un hombre. Porque esa es la idea también, no sé si que si uno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, el carácter es más importante que todo lo que sea cuestión académica, que tu teología y todo lo demás. Dios quiere trabajar más en tu corazón que en tu cerebro. Ese es el concepto aquí. ¿Sí? Y bueno, Pablo pasó tiempo ahí confirmando. Pasaron por Siria, vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí navegaron a Antioquía. Obviamente Antioquía no tiene mar, entendemos lo mismo que llegaron a Seleucia y Antioquía. Y bueno, pero regresaron y mira esto. ¿A dónde regresaron? A donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Eso es vital, regresar a donde te encomendaron. Para que para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunieron a la iglesia. ¿Y qué hicieron? Rindieron cuentas. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Eso estuvo alrededor de un año que se quedaron ahí. Mira, de Derbe, a lo mejor uno podría pensar, ¿por qué no mejor caminaron o bajaron a Seleucia y de ahí tomaron el bote de regreso? Pero quisieron regresar por ciudades donde ya habían sido amenazados. Recordemos que también acá en Iconio casi dice Pablo y Bernabé salen de Iconio después de un complot para matarlos, y estos mismos de Iconio los buscaron hasta Derbe, donde finalmente ahí los apedrearon. Entonces, pero no tuvieron temor y regresaron por el mismo camino, dice aquí, confiados en la palabra del Señor. Confían en eso. Y bueno, ese fue el final del primer viaje misionero. En tiempo, estamos más o menos viendo ahí que nos alcanza para que hagamos este viaje. Posiblemente, me decía Carlos que no va a tener el viernes la segunda clase, posiblemente yo tome las 2 horas adicionales para no tener que correr tanto en esto. Sí, es posible que lo haga, tengo que acomodar algunas cosas porque había quedado de regresar temprano, pero yo creo que sí lo tomamos. Entonces, podemos tomar un poquito más de tiempo, pero vamos en tiempo, pero igual, aún con 2 horas, aún con la materia completa, aquí hay que correr. Así que los que estuvieron hechos lo recordarán la vez pasada cuando lo dimos. Muy bien, terminamos el primer viaje misionero. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo estamos? ¿Ya? ¿Me puedo preguntar cualquier cosa? ¿Me pasó algo? ¿Y finalizando en esta sesión? Bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Dice el versículo 28 que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. En este punto de que se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos, hablaba yo hace un momento que nos referimos aproximadamente un año. Fue el tiempo que estuvieron ahí y fue el tiempo necesario para solucionar algunas situaciones que pasaron. Versículo 1, capítulo 15, la discusión en Antioquía. Fíjate lo que pasa. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos que venían de Judea eran hermanos, eran cristianos, habían sido salvos. El hecho de que tuviesen la confusión, en este caso, de que la gracia los salvaba, pero tenían que perseverar en las obras, no hacía que no fuesen salvos. O sea, ahí pues, es que si tú practicas fe en las obras no eres salvo. En este caso, fíjate bien el evangelio que se predicaba. Predicaban salvación por gracia, pero hablaban de vuelvan al judaísmo, o sea, muestren su salvación como circuncidándose. De otra manera, la salvación no es real, ¿sí? En otras palabras, la circuncisión, guardar las leyes judías, el volverse al judaísmo, era la evidencia natural de que alguien fuese salvo.
quizás una aplicación un poquito legalista de la carta de Santiago. Santiago, San Jacobo, era Jacobo el hermano de Jesús. ¿Quién era? Era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Jacobo era, obviamente hubo cuestiones que había que tratar y escribió esa carta. Ya vamos a estudiar la carta de Santiago, una de las primeras cartas se enseña como quizás la primera carta escrita del Nuevo Testamento, pero esto quizás lo llevaban a algo más de lo que en Santiago quería ver. Santiago enseñaba sencillamente que la gracia se evidenciaba a través de obras, ¿sí? No puedes decir soy salvo por gracia. La gracia era algo completamente nuevo en la iglesia que no se había comprendido, todo era obras, obras, obras. Cuando entra la gracia, pues algunos se podría haber ido al otro extremo de decir, ok, sal, es gracia y hagamos lo que quieran. Entonces se escribió esta carta. Pero esto que ocurre aquí tiene que ver con el concepto de la salvación viene a través de los judíos y aparte de Israel no hay salvación. Así que sean salvos, pero vénganse a Israel. Ese era el concepto que tenían esos hermanos. ¿Sí queda claro? Vamos a ver un poquito este conflicto. Yo espero que me alcance la hora para avanzar sobre este capítulo lo suficiente. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, o sea, habla dos palabras aquí para explicar que hubo un agarrón. Dice, una discusión y contienda no pequeña, lo adorna, ¿por qué no digo grande ya? Dice, no pequeña, es decir, es bueno para que le diga Lucas, ¿no? Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. De Jerusalén habían ido de esta región a Antioquía enseñando esto. Entonces mandan a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Esto de alguna manera marca también lo que sería el inicio de la el primer concilio. Este tema era importante. Fíjense que aún, a pesar de que Antioquía había tenido mucha fuerza, había sido una iglesia que creció, respetaban a Jerusalén como, a la iglesia en Jerusalén, a los ancianos en Jerusalén, como la iglesia madre. Y mira también que dice aquí que son enviados a los ancianos, versículo 2, no habla a los apóstoles. Aún cuando había apóstoles ahí, los apóstoles estaban entre los ancianos y la autoridad ya eran los ancianos. Ya no se menciona a los apóstoles como la autoridad. Ya la iglesia tenía forma. Desde antes ya lo hemos visto. Llegan Pablo, Bernabé, a Jerusalén, y bueno, son encaminados, dice, causaban gozo entre los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos. Aquí sí aparecen los apóstoles y los ancianos, y dice que le refieren todas las cosas que se habían hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Este problema un poquito ya lo habíamos encontrado antes, ¿no? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Dice, voy a leer rápido aquí. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vemos a Pedro ya de regreso en Jerusalén, después de que se había vivido un tiempo porque lo habían querido matar, si recuerdas, cuando lo encarcelaron. Y dice, varón, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hice entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios no es excepción de personas, lo que Pedro ya había captado en esa ocasión. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál es ese yugo?
la ley. Antes creemos por la gracia del Señor, en este caso es una salvación exclusiva por gracia. Y fíjate algo interesante que Pedro hace, invierte un argumento. ¿Cuál sería el argumento normal dentro de los judíos? Salvación, primero ¿quién? Los judíos. Después, los gentiles. Fíjate el argumento de Pedro. Por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Te das cuenta que volteó el argumento? Así como ellos son salvos, nosotros también seremos salvos. ¿Cómo? Por gracia. Entonces, el concepto aquí también es este. La salvación viene de los judíos, sí. Pero así como en un momento decían, cayó el Espíritu Santo sobre ellos igual que nosotros, ahora también Pablo dice, nosotros somos salvos igual que ellos. ¿Cómo? Todo es por gracia. Así como es evidente que si un gentil se salva, era por gracia. Porque el judío dice, si alguien no merece ser salvo, es gentil. Él requiere la gracia de Dios. Bueno, así como Él es salvo por gracia, igual nosotros, salvos por gracia. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Siempre es esto, Dios por medio de ellos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oíd. Jacobo, San Jacobo, el que escribió la carta de Santiago, el pastor de la iglesia, da su consejo y dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. La palabra tomar es la palabra ek, tiene que ver con sacar, para tomar de ellos pueblo. Ese es el concepto de formar su iglesia. Entonces, y con esto concuerdan la idea, fíjate que no está diciendo que se cumpla, porque lo que cita no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el individuo, tiene que ver va de acuerdo a la profecía que se cumplirá en el futuro, va de acuerdo con el carácter de Dios, porque mira, concuerdan, no se cumplen, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. El resto de los hombres habla de los gentiles. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Lo que dice Jacobo aquí es, hay profecías que se van a cumplir en el milenio que tienen que ver con que todo el planeta, todo ser humano de todo el planeta serán salvos y concuerdan las profecías con eso. ¿Qué? No, nunca dijo que se cumpliera la profecía, que se concuerdan. Por lo cual, yo juzgo, habla con autoridad Santiago, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad que no predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, aquí dice, los judíos tienen la sinagoga, ahí van a aprender de Dios. Pero los gentiles que se convierten, déjenlos en paz. Solamente se les pide 3 cosas. Que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, bueno, son 4, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vamos a la junta en un momento, que ya otra vez estoy perdido yo. Página 38. Dice aquí, que se aparten de, este concepto de que se aparten de, dice que hablando de la libertad cristiana, Dios nos ha liberado de la esclavitud de la ley y del ritualismo, como Pablo dice en el tema que habla, todo me lícito, pero no todo me conviene. Y pone ciertas cosas, ¿qué es lo que se tiene que apartar? De contaminaciones de ídolos, ¿sí? En otras palabras, aún
cuando son salvos, habla de dejar la idolatría. Ok, eres salvo, pero tienes que apartarte de esas cosas. Esencialmente, ¿cuál es la idea en todo esto? Obviamente, cuando alguien se convertía en el Evangelio de Pablo, cuando Pablo predica el Evangelio acá en Derbe, dice que os apartéis de estas vanidades. Ya viene predicando dejar la idolatría, pero va un poco más allá. Es decir, está hablándole a estos gentiles que viven entre judíos. Ahora empieza a hablar a los gentiles que viven entre judíos acerca de ciertos valores de libertad cristiana que les podrían ser permitidos, pero que dentro de esa permisión que tenían deberían evitarlas. Es lo que Pablo desarrolla también cuando dice, si el comer carne es ocasión de mando de comer, de caer, perdón, ¿qué? No comer carne jamás. ¿Por qué es pecado comer carne? No, ¿por qué? Porque es tropiezo mi hermano. Es un principio tan necesario hoy en día, donde, como yo les había dicho, en la iglesia, la conciencia de débil pone las reglas sobre cómo debemos vivir para que no caigan ellos. Yo limito mi libertad por amor, no por ley. Y estas eran libertades que tenían. Por ejemplo, cuando habla, en el caso de fornicación, se entiende claramente de que de evitar eso hay algunos debates en cuanto al tema, quizás lo podemos ver. De ahogado, ¿ahogado a qué se refiere? Un animal que muere ahogado, muere con su sangre, no fue inmolado. ¿Cuál es la idea de algo inmolado? Cuando el judío mata, hasta la fecha, mata para su comida, inmolan al animal, lo dejan que se desangre, procuran que la carne quede sin sangre. Tú vas a una carnicería y la carne tiene un color normalmente rojo, y hay veces que tomas con un taxi y dices, esa carne está muy cálida, no me gusta. Pues ese burro, pero normal, la carne bien desangrada queda pálida. Queda pálida. Tú vas a una carnicería de judíos y la carne es pálida, porque la dejaron que se desangrara completamente. Entonces, el concepto aquí es, un gentil podía comer carne común y corriente, podía, pero no lo hagan. ¿Por qué? Porque van a hacer un tropiezo a quienes, a los judíos. El gentil tenía que limitar su libertad en algunos aspectos, cuando habla también de no comer sangre. Ahogado y sangre van relacionados aquí. ¿Sí? Entonces, eso son lo que se le pide a los judíos, a los gentiles que se convertían, que dejaran los ídolos, que vivieran una vida de pureza moral y que evitaran, en este caso, el ahogado y sangre. ¿Para qué? Por el contexto en el cual vivían, siendo que vivían entre judíos, los gentiles. ¿Preguntas? ¿Queda claro? Es el aspecto de libertad cristiana mucho mejor desarrollado también ahí en 1 Corintios capítulo 10. Por ahí andan, ya pasaron, ¿verdad? Ya van con 13, entonces yo creo que ya avanzaron sobre ese tema. Muy bien, llegamos entonces al versículo 22. Hechos 13, 22. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ya no van a mandar a Pablo y Bernabé solitos como llegaron a los acusadores, sino también con un respaldo de parte de la iglesia, mandando una carta, digamos. Esta carta adquiere un valor importante porque era una carta que se iba llevando también, o sea, la llevan ahorita de Jerusalén a Antioquía, pero en esta ocasión, fíjate, el mapa, aún no tengo preparado la clase como para ver algo del siguiente viaje, el segundo viaje misionero. Marca aquí como que si el viaje inicia de Jerusalén, porque empieza aquí cuando salen en el concilio. Este mapa, y casi todos los mapas ponen como que el viaje inicia en Jerusalén. Yo creo que no es así. Este viaje de Antioquía a Jerusalén y de regreso tiene que ver con la cuestión del concilio.
palabra que se me fue. Tiene que ver con el concilio. Así que Pablo regresa a Jerusalén, como dice aquí, para planear su siguiente viaje. El viaje inicia en Antioquía. Ahora termina regresando después hasta acá ¿cómo se llama? A Jerusalén en su segundo viaje, pero vuelve a regresar a Antioquía. Ya lo vamos a ver cuando terminemos el segundo viaje misionero. Dice que regresan entonces, versículo 22, envían a Judas, el que tenía por nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Silas estaba ahí en Jerusalén, quien viene a ser también compañero de Pablo más adelante. Y escribir, aquí está la carta, escribieron por mano de ellos, dice, los apóstoles, esta es la carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos. Por cuanto os hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o sea, a lo mejor malinterpretaron la carta de Santiago, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Esa idea, perturbando vuestras almas, es como que estaba a su alma en una tormenta, qué es lo que tenían que hacer, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos acuerdos que llegaron, si te das cuenta, serán no como, dice aquí, se le escribió en versículo 20 que se aparten de contaminaciones. Son como sugerencias de hombres espirituales, no son dogmas impuestos. No se venía diciendo, prohibido que los cristianos coman ahogado, prohibido que los cristianos coman, no sé, paño. Por cierto, cuando pescan hoy en día, los pescados mueren ahogados. El judío pescaba, cortaba la cabeza y cuando el pescado estaba vivo lo desangraba. Entonces aún no podíamos ni comer ni siquiera practicar ni carnicería ni nada. No son dogmas. La carta no incluye dogmas. ¿Qué incluye? Sugerencias de hombres espirituales para aquellos que vivían entre judíos. Cuestiones del ambiente cultural. ¿Sí? El medio ambiente que ustedes están estudiando ahí en su tarea. Y dice, nos ha parecido bien, versículo 25, llegar a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Pablo, Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, mandaban la carta, pero además traían palabras para hablar, Judas y Silas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más de estas cosas necesarias. Dice, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos. Ya lo viste en Corintios, ¿no? No tenemos que explicar el tema. Es bueno que están juntas las cartas. Los sacrificados a los ídolos, de ahogado y de fornicación. Por eso mencionaba yo que eran tres, porque tratan esas tres. De las cuales cosas haréis bien si os guardareis. Perdón, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasándome. Esto de bien haréis tiene que ver con que no es un dogma. Es una petición a su libertad cristiana de que por amor se limiten. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Fíjate cómo la libertad cristiana consuela. En cambio, el legalismo, ¿qué produce? Una tormenta. Dice que los hermanos estaban inquietados. El asunto de esta consolación de la libertad cristiana, cabe notar también, creo que lo mencioné yo en nombre de Dios, no sé ni por qué lo mencioné, pero salió el tema,
si poner ley, reglas, lo mencioné el nombre de Dios acá, en cuanto a la legislación en la iglesia. Me ponía de ejemplo, se van a acordar con el ejemplo, que en cierta iglesia prohibieron a los hombres saludar derecho, a los muchachos saludar derecho a las chicas. ¿Recuerdan? No. ¿No lo mencioné? Bueno, ¿es válido que en una iglesia se pongan reglas? ¿Es legalismo que en la iglesia haya reglas? Legislación no es legalismo. Legalismo es sentirte tú mejor porque tú guardas la ley. Eso es lo que Cristo acusaba cuando les decía: hacer como los fariseos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Guardar las reglas no es legalismo. Tener reglas no es legalismo. De otra manera no diría Pablo, sujétanse a los pastores. Si tienen que sujetar a sus autoridades porque hay reglas. Nunca la Biblia está en contra de las reglas. Está en contra de la actitud que dice: yo guardo las reglas, entonces soy mejor que tú. Esa es la actitud farisaica del legalismo. ¿Ok? En cambio, las reglas son buenas, la ley es buena, pero la actitud es la mala. La libertad cristiana enfatiza guardar las reglas no por mejorar tu actitud, no por ser mejores, sino por amor. ¿Y eso qué produce? Consuelo. ¿Me expliqué? Entonces hubo consolación, hubo gozo, y Judas y Silas, versículo 32, confirmaron los hermanos, versículo, regresaron la gente que acompañó a los apóstoles, versículo 33, versículo 34, más a Silas le pareció bien quedarse allí. Fue una persona que vio la gracia de Dios. Otra vez, nueva versión internacional, nadie la tiene, ¿verdad? A ver, léeme por favor el versículo 34. Mientras lo buscan, leo el 35. Versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Estuvo ahí un tiempo afirmando la iglesia. ¿Lo encontraste? Versículo 34. 15:34. Sí, 15:34. Después de pasar un tiempo ahí, los hermanos se quedaron en paz para que regresaran a Jerusalén. 33. Ahora el 34. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía. No, ese es el 35. ¿Y el 34? Bueno, no está. Eso suele hacer nueva versión internacional y no me gusta. Los testigos de Jehová son más honestos. Ponen el numerito y una rayita para decir, lo borramos. La nueva versión internacional creo que no es honesta en sacar versículos y saltarse el número con todo y todo. Sencillamente no está. Eso no me gusta mucho a mí de la nueva versión internacional. Suelen sacar versículos sin empezar. ¿Sí? Así que estaba bien sacada de onda, Noemi, buscando los versículos. No sé si se lo habían notado, pero es muy común que la nueva versión internacional, si lo encuentras en Biblia impresa, se saltan, pero no ni avisaron. Los testigos de Jehová son más honestos, ponen el numerito y una raya. Y la nueva versión internacional ni eso hace. Así que, el 34 lo tienen ustedes en sus Biblias, más así le pareció que quedarse ahí. Es eso. Porque dicen que los mejores manuscritos no vienen. Los mejores manuscritos, por cierto, son el Códice Vaticano y otro códice más, códices que fueron encontrados en basurero, en un monasterio, y estaban muy bien tratados. O sea, estaban en perfecto estado, muy antiguos y en perfecto estado. Entonces son los mejores manuscritos porque son los más antiguos y están en perfecto estado. Que esté en perfecto estado, ¿garantiza que sea un buen manuscrito? No. Si ustedes revisan mi Biblia, la tengo bien maltratada, tengo hojas pegadas, se me está despegando el lomo, pero tengo Biblias en perfecto estado en la casa. Los testigos de Jehová están en perfecto estado. ¿Por qué? No la uso, porque yo sé que es una Biblia que no vale la pena estudiarla. El libro del Mormón ahí lo tengo, está como nuevo. Nunca lo he leído.
Hacía algunas cosas para divertirme un rato. El judío copiaba un manuscrito, lo leía, lo usaba, quedaba bien, se usaba. Pero si tenía un error, era echado al basurero para su destrucción. Estos, para mí, el Códice Vaticano y el otro códice son muy antiguos. El códice siniático, creo que son, se acabaron de que lo detuvieran, pero eran códices destinados a ser destruidos. Si estaban en buen uso o en buenas condiciones, era porque no se usaban. Esa es mi opinión, es un argumento que muchos utilizan, y esos son los que les faltan algunos versículos, como en la nueva versión internacional, que nomás no está ahí. Bien, vamos a avanzar, tenemos un poquito de tiempo para ver los últimos versículos del capítulo 15. No sé si hay alguna pregunta, porque ya cambiamos el tema completamente y vamos a entrar a este viaje misionero. ¿Todo bien? Ok. Bueno, llegamos al capítulo 36. Perdón, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ahora la iniciativa es de Pablo: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Además tenían la obligación también de llevar la carta, que si ustedes la ven, dice que era escrita a las regiones de Siria y Cilicia. Entonces tenían que ir a toda esta zona también a llevar la carta para que entiendan sobre esta libertad cristiana. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí está Juan Marcos, el que los había abandonado en el primer viaje misionero. Y dice que a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado con Denis de Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Por qué razón abandonó? Hay algunos argumentos que no vimos por el tiempo que tenemos también en el apunte. Quizás se extrañaba, quizás era un niño de mami, no sé, pero abandonó. No se da la razón por qué abandonó. Y Pablo no quería. Lo interesante es ver cómo más adelante Pablo dice: envíame Marcos porque me es útil para la obra. Entonces, es interesante ver cómo Pablo lo retoma y cómo puede reivindicarse. Ya vamos a terminar lo último que dicen: y hubo tal desacuerdo entre ellos. Esa palabra tal desacuerdo en griego es parousia, algo así, y el concepto de esa palabra es tan fuerte es que si no llegaron a los puñetazos es porque eran hermanos en Cristo. Casi se agarran a trompadas estos hombres. Hubo un tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Entonces llevó la carta también ahí Bernabé confirmando. Bernabé era consolador, y tenía esa tarea y fue consolando a las iglesias. Algunas cosas también que yo les podría dejar ahí para que ustedes le den una ojeada, porque ya se nos acabó la clase y me estoy con unos minutos libres. Página 40. Hay veces que hay que separarse. Hay veces que la separación es por motivos personales. Entonces vean ustedes esos dos puntos, punto A y punto B: separación por motivos personales y por motivos doctrinales. Hay una frase que me gusta que marqué yo aquí: es entendible que no seas amigo de todo cristiano, pero nunca y de ninguna manera es entendible que seas enemigo de un hermano en Cristo. ¿Ok? Nunca. No importa su doctrina, no puedes ser su enemigo, no estás compitiendo con él. Entonces es posible que tiene que haber separación. Puedes no colaborar con todos, pero no puedes tú romper comunión con alguien con quien Dios no ha roto comunión. Vamos a orar y terminamos la clase de hoy. Mañana seguiríamos con el siguiente capítulo. ¿Quién quiere orar? ¿Alguien?
Dios los bendiga.